¿A qué se refiere Dios o qué nos quiere decir Dios a través de su palabra? Cuando nos dice que el pueblo tiene que tener una distancia de su altar. ¿A qué se refiere Dios? Cuando le dice al hombre que Él le entrega un sacerdocio, tienes que tener cuidado. Debes de tener cuidado. ¿Qué quiere decir Dios? Al pueblo, al hombre que Él le entrega un ministerio, cuando le dice yo soy santo y todo lo que me pertenece debe de estar de esta manera santificado. Voy a estar compartiendo algunos detalles que nos trae la historia del pecado de los hijos de Elí. Esta porción de la palabra nos muestra qué hacían estos jóvenes con el sacrificio. La palabra del Señor, recordemos que es espíritu. La palabra del Señor no tiene nada que ver con la carne. Todo lo que Dios le trae al hombre es espiritual. El ser humano que Dios llama a trabajar en su obra está llamado a trabajar y a vivir en el espíritu. De otra manera, el ser humano muerto espiritualmente, Dios lo primero que va a pasar es que se va a ir, no va a estar en este cuerpo. Quien va a venir a operar en este cuerpo va a ser Satanás. La palabra del Señor nos da varios detalles que llevan al hombre a perder el sentido espiritual, a desobedecer la palabra del Señor y a levantarse en contra de los mandamientos del Señor. El primer detalle que nos da la palabra del Señor cuando nos habla en cuanto a estos jóvenes es que ellos eran hombres impíos. De esta manera Dios los veía. ¿Por qué? Porque tenían un comportamiento carnal, comportamiento que hacía que la ira del Señor se levantara en contra de esta familia, de Elí y sus hijos. La palabra del Señor nos dice que eran impíos, que no tenían conocimiento del Señor. Cuando Dios llama al hombre y le separa, lo primero que Él hace es purificarle y limpiarle. Luego Dios le entrega sus mandamientos. Inmediatamente el ser humano se aleja del Señor. Inmediatamente el ser humano mira o toca frutos que Dios le dice que no puede tocar. Sucede esto que le ocurrió a los hijos de Elí. La palabra nos dice que eran hombres impíos, que no tenían conocimiento del Señor. Por eso el comportamiento que ellos tenían, por esto, ellos se manifestaban delante de la presencia del Señor de esta manera. Ellos se rebelaban en contra de la santidad del Señor. Cuando el ser humano mira al mundo, cuando el ser humano no obedece a lo que Dios le dice a través de su palabra,
Dios se va y el hombre viene a ser automáticamente un hombre impío. El espíritu de Satanás habitaba en estos cuerpos. A ellos había llegado una muerte espiritual. Es la muerte espiritual de la que Dios le habla al hombre, que va a ir a él cuando desobedezca al Señor. Esto es una maldición, la cual hace que el hombre se rebele en contra del Señor. Y era costumbre, nos dice la palabra del Señor, de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. La palabra del Señor nos muestra a través de esta porción de la palabra qué hacían estos sacerdotes, cómo se manifestaba este remanente cuando el pueblo iba a llevar los sacrificios que debía de llevar a la presencia del Señor. La palabra del Señor nos dice que ellos lo tomaban. Aún este sacrificio no hubiera estado cocido, ellos lo tomaban para ellos. Esto hacía que la ira del Señor se levantara. El sacrificio del cual Dios nos habla a través de esta porción de la palabra, el sacrificio que lleva el hombre a la casa del Señor hoy, es su corazón. Cuando el pueblo va a la casa del Señor, el pueblo va con una necesidad. El pueblo va a la casa del Señor con diferentes sacrificios. Esto lo sabe el Señor, esto lo sabe Dios. El pueblo llega con sacrificios de perdón, de reconciliación, de arrepentimiento. El pueblo llega con ofrendas de paz. Cada ser humano que llega a la casa del Señor tiene algo que llevarle al Señor. Siempre que el ser humano va a la casa del Señor, va con un sacrificio. Ahora, ¿cómo el hombre en estos tiempos manifiesta la esencia que portaban estos jóvenes? ¿Cómo se ve manifiesta en el pueblo y en la casa del Señor a través de algún sacerdote que no tenga conocimiento, así como nos dice la palabra del Señor? Recordemos que la palabra del Señor es espíritu. De esta manera es que Dios ve al hombre. Cuando el hombre hace lo contrario a lo que Él le pide, Dios lo mira como un hombre impío. Dios ve serpientes. Dios ve a Satanás en este cuerpo. Ahora, ¿cuál es la manifestación para estos tiempos de apostasía? En el altar y en la presencia del Señor, en la casa del Señor.
¿Cómo podemos ver manifestado todo lo que hacían los hijos de Elí con los sacrificios del pueblo? Una vez más, recordemos que la palabra del Señor es espíritu. El hombre llega, el pueblo llega a la casa del Señor con un sacrificio en su corazón para Dios, no para el hombre.